a los gobiernos dictatoriales de América Latina, proclamando la libertad de Mandela en África, respaldando el proceso de liberación nacional o de descolonización y proclamación del socialismo en Mozambique, en Cabo Verde, Guinea-Bissau, en Angola, exigiendo y respaldando las campañas mundiales contra el colonialismo en toda África. Ese era el partido internacionalista, ese era el partido comprometido. ¿Comprometido con qué? Con lo que se estimaba que era dialéctica, académica e históricamente más avanzado, que era el socialismo. Aunque no se planteaba claramente el socialismo como objetivo estratégico, la diferencia del Partido Comunista con los partidos de Liberación Nacional era que los de Liberación Nacional llevaban en el costado izquierdo la cartilla secreta del socialismo. Como dijo el doctor Agostino Neto cuando triunfó la revolución, cuando vencieron política y militarmente al ejército portugués, respaldado por los Estados Unidos. Eso fue en 1977, cuando entró a la gran... o en el 75, me corrigen. 75, en el 77 fue Cabo Verde o Mozambique. Proclamó, dijo, lo que nunca pudieron entender de esta vanguardia fue que llegamos cautelosamente, estructuramos todo cautelosamente y triunfamos bajo la silenciosa sombra de Lenin. ¿Qué dijo él? Nuestro discurso fue por la liberación nacional, contra el enemigo externo que expropia, nos invade, nos ocupa. Pero nunca dijeron que iban hacia el socialismo. Bosch se resistió y sostuvo serios debates con Narciso Isaconde y con otros actores de la izquierda, porque le exigían al PLD que plantearan un programa socialista si iban a participar en elecciones. Y don Juan llegó a decirle, porque no era fácil en el debate, era implacable, ignorantes. Ho Chi Minh ofreció pan, trabajo y libertad. Nunca le dijo a los vietnamitas que iban a construir el socialismo. Y ellos sí lo sabían en el buró político, porque ellos distinguían otra concepción propia del planteamiento leninista, y era que hay un discurso para las masas, yo le llamaría hoy a las muchedumbres, me parece un concepto más moderno, y otro para la vanguardia. Es decir, cuando nosotros crecíamos electoralmente en el 82, 86, en el 90, sabíamos que teníamos unos valores, unas concepciones, unas ideas que defendíamos, pero en un pequeño circuito cerrado, podríamos decir, en torno al profesor, que podía incluir parte de los activistas, miembros del comité central, miembros del comité político. Tenían la seguridad de que en el contexto de Guerra Fría era un partido que ni descartaba mecanismos para llegar al poder, pero que era una escuela de formación de cuadros verticales. La verticalidad, el centralismo democrático que hoy nos conoce, que nos coloca hoy en una seria encrucijada, es una herencia del partido definido en el partido bolchevique, en el quehacer, que está registrado en el quehacer de Lenin. Las minorías se subordinan a las mayorías, pero las minorías tienen el espacio. Todo eso es parte de una tradición de un partido de liberación nacional. Ahora bien, con la caída del muro de Berlín, el PLD, que llegó a tener todos sus locales, Comité Intermedio Ho Chi Minh, Zamora Machel, Sandino, Celia Sánchez, en franca alusión a estar identificado con la Revolución Cubana, Comité Intermedio Che Guevara, Comité Intermedio Gregorio Urbano Gilbert, Sandino, Martí, Patricio Lumumba, la seccional Amílcar Cabral, todos son líderes que tuvieron en común ser antiimperialistas,
ser de izquierda. Entonces el PLD era una organización antiimperialista, pero para ser antiimperialista había que tener una organización de cuadros. Cuando cae el muro de Berlín, se produce una readecuación del contexto histórico, político y geopolítico. Y parece que hay un triunfo inevitable de una única opción, la opción neoliberal. Era el fin de la historia. Y ese cuento se lo creyó tanto la derecha como la izquierda. Y como dice Estefanía, un intelectual de izquierda español, el muro parece que cayó a ambos lados. Porque la izquierda se creyó vencida históricamente y la derecha creyó que ganó para siempre y que no habían fuerzas que podían resurgir. Pero resulta que el neoliberalismo, que pareció una carta irrenunciable, y gobiernos como el de Lagos, de tradición de izquierda, el gobierno del presidente, el antecesor a Lula, Cardoso, que escribió las formidables teorías de la dependencia y el subdesarrollo, tratando de explicar por qué estos países eran subdesarrollados desde la perspectiva de que eran dependientes de una órbita imperial que expoliaba, que extraía y que no permitía niveles apreciables de desarrollo. Bueno, pues la izquierda se desarmó de épica. Y cuando hablo de la izquierda no hablo solo del Partido Comunista Dominicano que desapareció. No hablo del partido, el MPD, que se quedó solo en los grafitis, celebrando, ya somos 58 años de heroísmo y viviendo de sus mártires. No hablo solo del Partido Comunista del Trabajo, MIUCA, que es lo más estructurado que creo que queda de aquella izquierda de los 70, 80, herederos del MPD y del 14 de junio. No, hablo de cualquier izquierda en el mundo. Entonces, los partidos que fueron de izquierda fueron transformándose en partidos progresistas. ¿Por qué? Porque quienes tenían el planteamiento de favorecer a los obreros, a los trabajadores, a los campesinos, los partidos obreristas, tenían matices. Había desde el Partido Comunista, y de entre los comunistas, los trotskistas, los leninistas, los seguidores de Hoxha, en fin, distintos matices. Pero a partir de los 60, en un congreso de los 50, de la posguerra, el trauma de la Segunda Guerra Mundial en Europa, porque incluso el pensamiento liberal y el pensamiento de izquierda surge en Europa. El trauma del nazismo y del fascismo italiano, de las dictaduras, hizo que se persiguieran no solo a los judíos, no solo persecuciones por razones raciales, se persiguió a los comunistas, a los socialdemócratas y a los demócratas cristianos. Y a demócratas que no tenían partidos políticos, pero creían en separación de los poderes públicos, creían en las libertades, creían en una serie de valores, y todos fueron perseguidos. Y los socialdemócratas que defendían el socialismo o los derechos de los trabajadores, pero sin descartar la vía política electoral, mientras los marxistas-leninistas decían que no, que, como planteaba Marx, el cielo se tomaba por asalto, que tenía que ser mediante la lucha armada, la lucha violenta. Esa fragmentación de socialdemócratas que decían, sí, estamos con los trabajadores, con el programa obrero, con el programa de conducir el mundo hacia el socialismo, pero es posible mediante la vía democrática electoral. Otros sectores de la izquierda decían que no era materialmente posible, que el método era el catecismo marxista-leninista, que tuvo laboratorio práctico en la Revolución de Octubre de la Unión Soviética de 1917. Pero los demócratas cristianos fueron perseguidos, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial se vieron precisados a generar bloques, frentes amplios, y surgen dos conceptos. El concepto de Frente Amplio, que fue muy común en América Latina en 1971, un líder militar democrático que se enfrenta a la dictadura, es apresado y prácticamente condenado a muerte. Seregni, que hicimos campaña como partido por la libertad mundial, campaña mundial en favor de Seregni,
los tupamaros desde la prisión, los socialdemócratas, los demócratas cristianos, los trotskistas posadistas, forman en 1971 un frente amplio y deciden participar en elecciones desafiando la inteligencia más difundida de la izquierda de que la lucha en América Latina era por vía del modelo de la Revolución Cubana. Los tupamaros creían en las armas, pero creían también en la unión de todas las fuerzas que fueran a beneficiar a los sectores más humildes de la población. Nuestra realidad fue otra. No tuvimos, digamos, las fracturas que hubo en El Salvador, mientras aquí Balaguer mataban 10 dirigentes en 6 meses. En El Salvador te asesinaban 2.000 personas en una noche. Entonces, por ello, allí el Frente Farandú Martí sigue siendo un partido de cuadros, cerrado. Todos los diputados tienen que haber sido combatientes, todos, sin excepción, y están haciendo una experiencia de gobierno exitosa. Pero en Nicaragua todavía la jefa de la policía fue una combatiente sandinista. El vicepresidente fue jefe de las Fuerzas Armadas, pero fue un comandante de la revolución. Entonces cada país tiene su modelo, su experiencia. Nosotros no tuvimos los traumas radicales que permitieran que los partidos políticos encontraran cauces exitosos a partir de una retórica muy violenta. Quienes se metieron en una retórica excluyente, agria, desaparecieron. Bosch fue muy visionario y quiso hacer una escuela quizás sin la pretensión de verlo él llegar al poder. Sin embargo, el 90 nos colocó en la experiencia de que sí era posible un triunfo electoral. ¿Y por qué Bosch no tenía confianza en eso? Pero tenía que aprovechar las elecciones para que los líderes estuvieran trabajando. Don Juan sabía, don Juan pasaba unas elecciones, perdimos en el 86, y lo visitaban ustedes, los activistas nacionales, los miembros del Comité Central, los diputados electos, y le decía, una asamblea, un plan de trabajo. ¿Por qué? Porque él sabía que en un partido de cuadro y una sociedad como esta, los vicios pequeños burgueses terminan haciendo imponer las apetencias individuales a los proyectos y a las causas y a las reputaciones colectivas de las organizaciones. Entonces, a trabajar al otro día, a hacer un plan de trabajo, y entonces el partido iba creciendo, y la izquierda no sabía por qué estaba creciendo, con fragmentos de la izquierda y con fragmentos de la derecha. Eso se debe a que él tenía un partido de cuadros. Y quienes me dicen a mí que el PLD no hubiera ganado las elecciones sin haberse masificado, yo les digo, les respeto, pero no comparto bajo ninguna circunstancia su criterio. Porque hay un modelo exitoso, el del PT de Brasil. Tiene un comité central de 87 personas con 200 millones de habitantes. No han cualquierizado. Y tienen un buró político de 17. El partido más grande de Europa entero es el PP. Tiene 700.000 de matrícula. El Partido Socialista Popular apenas tiene una matrícula de 300.000 o 200.000 militantes. Pero tienen una ejecutiva, es decir, un comité político de 23 miembros, incluyendo el secretario general y la titular de organización. Es decir, que los éxitos no se acumulan porque tengamos un partido con un ejército de miles de generales y que nadie quiere ser tropa. Pero en el año 2000, el proceso interno, el sector vencido del año 2000, entendió que masificar y eliminar el voto orgánico por voto individual y voto secreto iba a impedir la captura de los organismos por los resortes y los incentivos estatales. El camino nos mostró que no era cierto y sacrificamos la calidad en pos de la cantidad. ¿De qué me doy cuenta? De que en espacios como este habita la calidad. Y desde aquí sí puede surgir cantidad que produzca resultados y efectos de calidad. ¿Dónde nos encontramos hoy? Somos herederos de ese partido de cuadros. Tenemos una matriz dirigencial que fue formada y que incide decididamente todos los días en la construcción de esos éxitos. Estamos en una era donde la personalización de la política tiene mucho valor. Las personalidades pesan. Lionel, Danilo, el compañero tal, el senador tal, el diputado tal. Sin embargo,
de aquella época, yo siempre voy a defender que el príncipe, como decía Gramsci, Antonio Gramsci, gran pensador y líder marxista italiano, el verdadero príncipe, el príncipe moderno, el príncipe contemporáneo debe ser el partido. Por eso nosotros debemos comprometernos a cuidar celosamente en esta coyuntura crucial de la organización, cuidar celosamente que nuestros pronunciamientos, que nuestras reflexiones, que nuestros juicios no apunten a distanciarnos, sino a reencauzarnos. No importa qué haya que sacrificar, porque hay que salvar la obra histórica. ¿Dónde nos encontramos? 2001, 2002, 2001, colocamos el Partido de la Liberación Dominicana, es un partido progresista, democrático y popular. Progresista porque sus concepciones se oponen al conservadurismo, al autoritarismo, al neoliberalismo. Pero tuvimos prácticos neoliberales en nuestro gobierno, privatizamos, nos llevamos de la receta. Y eso no lo pudo evitar casi nadie en América Latina, porque no te financiaban nada si tú no ibas al consenso. Pero hemos ido rectificando. Hemos ido rectificando. Por eso yo respaldo algunas políticas públicas claves de los gobiernos del partido, desde el gobierno del compañero Leonel, desde el gobierno del compañero Danilo, que no abandonaron las inversiones públicas, porque eran recetas muy peligrosas para la estabilidad social de América Latina. Europa se arruinó porque empezaron a desmontar programas sociales, a desmontar inversión pública, a desmontar empleo público, el estado de bienestar. Eso que fue toda una herencia de la izquierda, de socialdemócratas, comunistas, socialistas, demócratas cristianos. Esos compromisos, seguridad social, jornada extra, derecho a la sindicalización, derecho a la huelga, todo eso fueron logros consagrados en constituciones y en leyes a partir de las luchas sindicales, de las luchas obreras, a partir de las luchas de esos partidos de la izquierda de aquellos países. Y América Latina fue heredera, con sus matices, porque la Revolución Cubana transformó el esquema de cómo iban a llegar los revolucionarios al poder y abrieron opciones. Lo demostró Grenada, invadida, jodida, y lo demostró Nicaragua, que aunque tuvo un retiro del poder, hoy el Frente Sandinista está en el poder de nuevo. ¿Con qué virtud? Con la virtud de ser uno de los presidentes más populares de América Latina. Nunca el Partido Sandinista, el Frente Sandinista logró un 36%. Hoy Daniel Ortega supera el 60%. ¿Por qué? Bueno, él recibió apagones de 14 horas, tiene 0 apagones. Recibió 5% de matriz de energía eléctrica ¿cómo se llama? Convencional, no convencional, es decir, energía alternativa. Pues ellos van rumbo a tener el 80% en solo 2 periodos de gobierno. Y hoy Nicaragua es uno de los países que tiene mayor flujo de inversión extranjera. Un país destruido, destrozado. Pero esos sandinistas que fueron capaces de derrotar con un partido de cuadro a la revolución, a la dictadura de Somoza, llegan 14 años fuera del poder, después llegan al poder 16 años después. Perdieron en el 90, volvieron en el 2006. Y resulta que como partido de cuadros y ejerciendo prácticas progresistas, aceptando religiosos, pluralidad de ideas, en fin. Entonces, ¿cuál es el déficit que entiendo yo que tiene el Partido de la Liberación Dominicana de cara a su militancia y su autodefinición de partido progresista? Que no le quiere decir la verdad. ¿Qué quisimos decir con partido progresista? De izquierda. Lo único es que mientras el Partido de la Progresista entiende que ya no es materialmente ninguna vía que no sea la vía democrática electoral. Pero participar en los procesos electorales significa sacrificar toda una tradición, una línea de valores éticos de la izquierda. No. El Partido Progresista sigue siendo de izquierda, pero democrático. Yo prefiero izquierda democrática que centro izquierda. Porque cuando se es de centro izquierda, lo más fácil del centro coger
para el costado donde están los ricos porque te dan más comodidad. Pero el compromiso moral mayor de un partido fundado por Juan Bosch debe ser irte al otro costado, al lado izquierdo, que es donde reside la franja más pobre por la que hay que trabajar y la que hay que redimir. Ayer era mediante la revolución progresista. Entonces, cuando hablamos de ser progresista, significa trabajar preferencialmente por los pobres, siguen los principios. Y en eso nos hemos descuidado demasiado, porque hemos migrado, hemos hecho un éxodo de prácticas y de antivalores que condenábamos y lo hemos visto como normal en la organización.